Buenas tardes para los dos, Lucía Valentín. Gracias. Vamos a comenzar el programa de hoy, obviamente con este primer episodio que irrumpe en una transición que venía bastante idílica, ¿no? El asunto de las tarifas públicas. Muy bien, buen programa. Hasta mañana. Muchas gracias, buena tarde para ustedes. Igualmente. Y bienvenidos a todos en casa. Como lo planteábamos, ¿qué acaba de pasar? Un anuncio que no es reciente, lo de que no aumentarían las tarifas en enero fue dado por el gobierno en el mes de julio. ¿Es responsable? ¿No es responsable a la luz de este déficit fiscal que vuelve a su peor nivel después del 89, que había alcanzado el 6%, hoy estamos en un 4,8%, que tenemos a las calificadoras en la nuca? Eso es un análisis. Otro punto de vista que también merece ser analizado es, corresponde el asombro o el enojo del presidente electo a propósito de esta decisión. ¿Dónde están los intereses realmente de los uruguayos o del país en estas expresiones? Porque el número del déficit fiscal es algo que para mucha gente no es un tema importante y en realidad lo que te importa es saber si vas a pagar más agua o más de luz a fin de mes. Pero ojo que el déficit fiscal termina traduciéndose en lo que va a ser en un futuro no lejano el sueldo de todos, las jubilaciones de todos, ¿no? O sea, no puede ser un elemento a no ser considerado. ¿Cómo resolver este asunto? Repasemos los hechos. A ver. Ustedes saben bien el nivel de endeudamiento, saben bien el nivel del déficit, saben bien el nivel de la inflación, del desempleo, de la inversión, todos los números ustedes lo saben. Y saben de un profundo compromiso que tiene el gobierno que va a asumir, de que el esfuerzo de los ciudadanos ya lo han hecho y que ahora le toca al Estado en su conjunto ahorrar y ser más eficiente. Y que es posible hacerlo de esa manera. En ese sentido, obviamente que influye mucho las medidas que se tomen en estos meses. Lo que uno apela, y estoy seguro que así va a ser, con un criterio de responsabilidad fiscal, es no tomar medidas que de alguna manera, si no están coordinadas, sepamos que en los próximos meses lo único que va a suceder es que aumente el déficit fiscal. Como ya lo habíamos anunciado en una decisión del Consejo de Ministros hace unos meses, se decidió que no iba a haber aumento de tarifas hasta fin de este periodo de gobierno y no va a haber aumento de tarifas hasta fin de este periodo de gobierno. Nosotros le vamos a dar toda la información al gobierno que viene y el gobierno que viene con la información que tiene de los cotos de los cotos de producción, harán lo que tengan que hacer, digamos. El presidente electo se enteró de esa decisión anunciada por el ministro Monsecchi mientras estaba en el directorio del Partido Nacional, donde informó que la evaluará con su designada ministra de Economía, Azucena Arbeleche, sin olvidar el compromiso de campaña de bajar los costos de las tarifas públicas. Ustedes recordarán el compromiso nuestro de toda la campaña, que es el que pretendo cumplir. Si uno compromete cosas en campaña y las defiende y las sostiene, hay que cumplir lo que es no aumentar tarifas. Cuando uno dice no aumentar tarifa por encima del costo propiamente del servicio. Ahora, el gobierno, desde mi punto de vista, de manera bastante irresponsable, hoy hace la rebaja de tarifas que íbamos a hacer nosotros dentro de un año. ¿Eso lo condiciona? Y bueno, de hecho, los primeros números que estuvimos haciendo, creo que el Uruguay va a dejar de percibir en el entorno de 400 millones de dólares. Si ya tenemos una situación comprometida del déficit más alto de los últimos 30 años... 2.800 millones. Hacer este tipo o no hacer este tipo de ajuste por costos o por inflación genera que el compromiso de ahorro de 900 millones se le sumen 400 millones más. Bien, por supuesto que además en este cálculo que le va a tocar hacer al gobierno entrante, primero, si se trata de 400 millones que dejarían de ingresar por este congelamiento de tarifas, eso ya es algo que se ha puesto en discusión, puesto que 400 sería el cálculo a un año y acá estamos hablando de un par de meses. O sea que tal vez ese proyecto de ahorro de 900 no implica que tenga que sumarse 400.
pero hay que ver todavía qué decisiones toma el gobierno saliente con respecto a otros conceptos que tradicionalmente aumentan en enero, ¿no? Tenés salarios públicos, tenés IMESI, hay que ver, ahí sí se puede ir sumando los números. Esas son las cosas que van a tener que terminar coordinando. ¿Qué pasó para ustedes este episodio? ¿Qué significa? ¿Qué remite, Alejandro? Bueno, me parece que a este episodio que uno lo puede mirar desde distintos ángulos. Uno, el estrictamente técnico, digamos, si corresponde o no, si era necesario o no subir las tarifas, y sobre el cual me imagino que justamente nos tenemos que apoyar en las miradas más técnicas y sobre la cual he escuchado también hay distintas visiones. Pero en todo caso, lo que me parece que no corresponde en creo que vos lo decías al comienzo, lo que no corresponde es sugerir la idea de que hubo un cambio, porque en realidad esto ya estaba anunciado a mitad de año, creo que junio o julio, no lo recuerdo, julio, en el que se había anunciado que no iba a haber estos aumentos. Y cuando se anunció eso, obviamente no se sabía quién iba a ser el próximo presidente de la República, así que me parece que adjudicarlo a una distorsión o inconveniente para el futuro gobierno, no sé si aplica del todo. Me tomo esa libertad. Pero sí, en los gobiernos anteriores del Frente Amplio se aumentaron todos los años. No. Eso es cierto, pero también es cierto que se había dicho, y para este no. Entonces uno no puede, por lo menos... ¿En un año electoral? Y por lo menos no puede sorprenderse. Un año electoral, sí, claro, seguramente bajo esa misma lógica, por eso decía la mirada política. En todo caso, lo que yo sí recuerdo, que me parece que todos acá recordaremos, cuando exactamente un año atrás se subieron las tarifas, en realidad se ajustaron por IPS y en algunos casos por debajo. Y yo creo que arriba de la mesa se instaló aquello, que el gobierno decía, no se subieron las tarifas, porque en algunos casos creo que ni llegaba al IPS. El tema es ir a por debajo o por encima de la inflación. El IPS. Esa es la agencia, el IPC, ¿verdad? Es decir, estaba por debajo de la línea inflacionaria y sin embargo, recuerdo en el juego político, repito, legítimo, la oposición diciendo que había ocurrido un tarifazo. Y ahora escuchamos al futuro presidente de la República decir que ajustar por IPC no es subir las tarifas. Es decir, forma parte de lo que de alguna manera vamos a vivir nosotros de aquí en más acerca de las distintas miradas políticas que tengamos. Pero en todo caso, blanco sobre negro, ocurre lo que ya se había anunciado que iba a ocurrir. Selva, ¿tenés otra mirada? Bueno, sí, yo tengo otra mirada. Yo creo que, a nadie le gusta que le aumenten las tarifas. Esa es la primera cosa que quiero decir. Por lo tanto, cualquier aumento de tarifas es una medida antipática. Está la histórica discusión, ¿no? Si las tarifas son un elemento de recaudación al servicio justamente de un déficit fiscal o al servicio de un servicio público que se vende. Como estamos todos sabiendo que las tarifas están por encima de lo que realmente son los costos de producción, ya sea de la energía eléctrica, etcétera, están por encima, ya se ha dicho, lo ha dicho hasta el propio presidente de UTE. Para poner un ejemplo, ¿no? El IMESI es el 43% de los costos del combustible, etcétera. Quiere decir que hay siempre margen, pero han sido una fuente de recaudación de los gobiernos. Que en julio se anuncie, en plena campaña electoral, un año electoral, que no se van a aumentar las tarifas hasta el próximo gobierno, también fue una medida demagógica, teniendo en cuenta el déficit fiscal que se tenía. Y lo último que quiero decir es que siempre las tarifas fueron acompañadas, o la justificación de por qué se aumentaban, es porque en enero efectivamente cambian todos los salarios. Todos sabemos que aumentan los sueldos. Sí. Entonces, ¿cómo se hace para rankear, ¿no? O para que se compatibilice aumento de sueldos, que no se sabe cuánto se van a aumentar los sueldos de los funcionarios públicos, con unas tarifas que van a quedar estacionadas? Yo creo que es una mala jugada porque la respuesta incluso que dio Álvaro García, a quien yo aprecio mucho y quiero decir que es una persona para mí muy respetable, tampoco me pareció feliz. Dijo, bueno, las aumenta en marzo. Empezar un gobierno aumentando tarifas, repito, es una medida muy antipática y es poner en un brete a la próxima... Bien. Yo insisto en, tiene todo el derecho, aunque uno tenga reparo. Claro. Ningún gobierno tiene por qué, y más en estas condiciones y como se ha dado, alfombra roja al gobierno entrante. Estas deslealtades de un lado y del otro pueden no gustarnos, pero son parte de lo... El tema es, ¿quién realmente se pone a pensar en los intereses del país, dejando de lado lo político partidario? La casa no está en orden, lo dice el déficit fiscal.
qué es lo responsable y qué es lo irresponsable. Vero. Por eso en ese sentido yo creo que lo que se está subestimando acá es la inteligencia de la gente, ¿no? ¿Se estará subestimando? Y lo que nos estamos pasando es la pelota de quién va a... ¿Quién va a ser el malo? ¿Quién va a ser el Que malo tome la y quién va a medida tener no el popular. costo político de... A ver, hay un plan primavera, que algunos hemos recibido la factura de UTE y estamos pagando bastante menos, que te alegra en el momento, pero tú sabes que más tarde o más temprano eso te lo van a cobrar. Pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, me parece que el asunto es, en este caso yo creo que sí, una jugada que no comparto para nada. Para mí las tarifas se tendrían que haber ajustado al menos por el IPC y después dejar, en todo caso, al gobierno que venga si a hacer encuentra los la cálculos forma distantes. de rebajarlas, fantástico. Exacto, ¿no? pero al menos por el IPC, porque en definitiva lo que no vamos a pagar en enero lo pagaremos en marzo o más adelante. Me parece que no corresponde lo que se está haciendo. No comparto. Pepe. Sí, más que opinión me gustaría dar algunos datos que son bastante gráficos. Primero que nada el tema es sumamente importante. En segundo lugar, me cuesta creer que en la reunión, en la primera de transición, Vázquez y Lacalle Pou no hayan hablado de este tema. Me cuesta muchísimo, de verdad. Claro, no, sí, pero que no hayan llegado a que le digan... Y lo que esto es... lo que Lacalle Pou entendió es que no era un tema ya resuelto, sino que lo iban a conversar. Coordinar, esa es la palabra que él habla. Exacto. Él mismo se mostró sorprendido cuando, mientras estaban reunidos, el ministro de Industria confirma que se mantenía lo que se había dispuesto. Está bien, pero alguien no está manejando bien la información entonces, porque ayer, y dejando de lado todo esto, que sí estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, en enero viene el aumento de los públicos, está el tema del déficit planteado, no son 400 millones de dólares, como tú bien dijiste también, sino que eso sería si no se ajustaran las tarifas durante todo un año. Sí, por eso, era un cálculo anual. Exacto, el gobierno saliente dice nosotros no vamos a ajustar hasta el fin del periodo, y el gobierno entrante dice nosotros dijimos que no íbamos a aumentar tarifas. O sea, los dos están tratando de cumplir sus promesas, eso también tengámoslo claro. Pero ayer hubo un elemento que es sumamente relevante. Pensemos en las promesas, ¿no? Sí. La responsabilidad de las promesas. Bueno. ¿Cómo vas a dejar tu casa en orden? ¿Podés darte el lujo de seguir prometiendo bondades? Todo eso que vos planteás está muy bien, salvo que ayer la calificadora Fitch no dijo absolutamente nada nuevo, solo que presentó unas cifras que hasta ahora se desconocía. Y dijo, miren que si ustedes van a ajustar, la plata que van a tener que ahorrar es, y ahí la cuantificó, de 1.500 millones de dólares. Llegar al 2,5%. Entonces estamos muy lejos de los 900 de ahorro por un lado y de la posibilidad que tenía también en caso de haber accedido a una nueva administración de gobierno. Fitch igual es un extremo, ¿no? Tenés a Standard & Poor's y otras calificadoras que apretan menos. Claro, pero son las calificadoras de deuda. O sea, hay que tener en cuenta eso. Es la que te dicen, tu deuda es buena, podés emitir deuda y hacerte dinero porque de lo contrario no vas a poder hacer. Alfredo. Sí, yo el tema del ajuste por inflación creo que me parece es una cosa que se ha dado naturalmente, históricamente, ¿no? Vos se supone que no necesariamente implica un aumento, aunque en los hechos a vos te implica que te suben la tarifa, pero no sé. El número es más grande cuando llega la factura. Pero no es que vos le aumentes, que uses las tarifas como muchas veces se han usado para recaudar más plata. En definitiva, estás recuperando lo que has ido perdiendo por inflación. Es como cuando vos le das a los ajustes salariales el ajuste por inflación. Sí, bueno, ojo. Sin ningún punto más. Lo que ha sido perdiendo por inflación o lo que ha sido perdiendo por mala recuperan salarios, gestión. sino que mantienen. Entonces me parece que ese es un tema que está en discusión y se ha usado, como bien decía Alejandro, a veces diciendo, cuando lo aumentaban, decía, eso es un aumento de tarifas. No, esto no es un aumento. Se usa políticamente, pero si uno lo mira, dice, si vos recuperás por inflación, nada más que inflación, no estás aumentando, estás recuperando lo que perdiste, en definitiva. Ahora bien, el tema de esto, creo que acá hay un juego político que es medio bajo, ¿no? Porque, claro, Lacalle prometió no aumentar tarifas, dijo que al contrario, iba a tender a rebajarlas. Y resulta que ahora, al no subir esto, en marzo llega y va a tener que hacer la recuperación sí o sí por inflación, porque en enero no solo suben los salarios públicos, las jubilaciones también suben. Todos los enero las jubilaciones suben. Entonces digo, él en marzo lo primero que va a tener que hacer va a tener... Y ahí me decía, el que había prometido, mire, no sé. Parece que es una chicana política media infantil, ¿no? Porque en definitiva lo que... Pagar vamos a tener que pagarlo. En enero o en marzo lo vamos a tener que pagar igual. Como también espero que los salarios aumenten. ¿Quién merecía poner la cara en este último ajuste de tarifas? Y si te está yendo, querido, asumí lo que te está, ¿viste? ¿El gobierno que se va? A ver, Graciano, ¿qué falta? Yo creo que afirmar al mismo tiempo que se van a aumentar los salarios, como va a tener que ocurrir, y no aumentar las tarifas, es plantear una cosa absurda. O
sea, ¿cómo alguien va a pagar más recaudando menos? ¿Quién asume la diferencia? Entonces, me parece que plantearlo así, uno ya está encontrando la respuesta. No se puede recaudar menos y pagar más salarios, cualquiera lo sabe. O sea, en un comercio, en cualquier actividad, es así. Un comentario, un apunte sobre lo que dijo Alfredo. No necesariamente siempre hay que ajustar en función de la inflación. Porque si una empresa X, no importa cuál... No entra la gestión ahí también. Justamente, iba a decir, si mejora la productividad, si bajan los costos internos, no necesariamente la inflación es la vara para tener que ajustar. Capaz que se da la circunstancia, supongamos, el petróleo bajó enormemente, no hay por qué subirlo en función de la inflación. Ahora es al revés. Y después, el otro apunte es yo creo que es riesgoso afirmarse en que el gobierno ya había dicho a mitad del año pasado, bla, bla. ¿Por qué? Porque no se sabía... De este año, no del año pasado. De este año, perdón, de este año. Sí, ya yo estoy en el año que viene. Ya estás en el 2020. Ya estoy en el 2020. Pero es riesgoso, ¿por qué? Porque era imposible saber en julio cuál iba a ser la evolución del déficit fiscal. ¿Quién tenía? Es más, pero digo, al margen de eso, al margen de la especulación, de la demagogia, lo dejo al margen, eso no lo pongo en consideración. Pero traigo un elemento objetivo. ¿Quién iba a saber cuál iba a ser la evolución del déficit fiscal de julio a fin de año? Nadie lo podía saber, por lo tanto... Ese compromiso ya era irresponsable por sí mismo, porque era imposible saber cuál iba a ser la evolución, que evidentemente fue peor de lo que se podía esperar o desear. Por lo tanto, creo que es una decisión inconveniente y además en el cálculo político también se están equivocando. Acá hay un error de cálculo muy grande. A ver. Claro, porque el impacto, llamémosle de humor de la sociedad frente a un aumento de tarifas de un gobierno que está asumiendo, es un impacto que se va a agotar rápidamente, porque todo gobierno, más allá de las circunstancias, siempre goza de un periodo de luna de miel que es clásico en todas las democracias. Por lo tanto, pretender que ese crédito a favor se va a agotar el 2 de marzo porque el nuevo gobierno va a subir las tarifas, es un error de cálculo descomunal, porque van a pasar muchísimas cosas a partir del 1 de marzo. Y todas las cosas que van a pasar, incluso en el ámbito económico, la responsabilidad va a terminar recayendo sobre quienes debieron tomar decisiones en el momento oportuno y no lo hicieron. Pero ¿ese es el razonamiento que hace la gente común? ¿O será, ya empezaron y ya aumentaron las tarifas? Yo doy mi punto de vista, creo que es un error de cálculo. Si se van a apostar a la estupidez de la gente, también se equivocan. ¿Por qué? Porque eso de pensar, bueno, la gente no va a pensar eso, la gente va a pensar... ¿Por qué la gente? ¿Por qué hay que dar por sentado lo que la gente va a pensar? ¿O se creen que son todos estúpidos los que están mirando la televisión? Que el 2 de marzo van a agarrar el diario y decir, mirá, este gobierno aumentó la tarifa. No es así, porque todo el mundo sabe cómo son las cosas en este país. ¿Por qué no estás de acuerdo, Selva? No estoy de acuerdo, porque a nadie le gusta ni que le aumenten los impuestos ni las tarifas. Como dice un viejo dicho, la gente va cantando a la guerra igual a morir, pero no va cantando para pagar impuestos. Con la cola de la Dejémonos de probar. Pero esto que me pasa a mí cuando recibo el recibo de UTE y digo, pago bastante menos, ¿es gratis? ¿Alguien puede pensar que es gratis? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Pascal y lo decía más temprano. Estamos subestimando la inteligencia de la gente. ¿Y cuánto rédito político puede tener el gobierno que se va por esta medida? Le cambio el razonamiento podrían ya marcarle al gobierno entrante si es que no encuentra alternativa para su ahorro, el primer quiebre de promesa. Sí, es ponerlo en un brete y dejarlo en evidencia respecto a si tiene o no tiene un plan B. Pero eso genera rédito para el Frente Amplio, genera rédito político para el gobierno que se va a mirar cómo lo acorrala y lo pone allí en evidencia y no hay un plan B para no poder, para no tener que ajustar las tarifas. Yo no sé, yo creo que la gente está en un nivel de inteligencia superior, comparto con Graciano, ¿no? Se olvidan de que esta promesa que hizo el Frente Amplio en julio tenía que ver con las elecciones que ocurrían en octubre. Bueno, pero la promesa de que no se iban a... Era demagogia pura. Pero obvio, era una promesa que estaba basada... A ver. Era demagógica la medida y ahora es demagógica también el cumplimiento de esa medida. Claro, que la gente dijera qué bueno. No seamos tan ingenuos tampoco. Y también pensemos en la demagogia, en el ejercicio del rol opositor. Claro. Durante estos tiempos, cada vez que se aumentaban las tarifas. Yo quiero ir a eso. A ver, me parece que tenemos que... Si venimos a esta charla con una vara, la misma vara tiene que servir para los dos relatos, pues si no, no vale. Cambiamos la vara para uno y cambiamos la vara para el otro. Si resulta irresponsable o demagógico anunciar que yo no voy a subir las tarifas, del mismo modo
uno puede tener esa misma lectura quien dice, cuando yo sea gobierno les voy a bajar. No Bien, pero entiendo por qué en un caso... Está bien, pero es que no sabemos si le van a bajar. No, pero fue el anuncio. Ojalá la baje. Fue el anuncio. Yo quiero que lo cumpla. No, lo que yo quiero decir... Porque no es magia. Bueno, justamente. No es magia. Justamente, no es magia. Para el que se va, tampoco es magia para el que viene. Y todos acá escuchamos que unos dijeron hace algunos meses no van a subir las tarifas y todos escuchamos que otros dijeron cuando yo sea gobierno las voy a bajar. Eso lo escuchamos. Recién escuchamos al presidente de la calle señalar que los ciudadanos, termino con esto, que los ciudadanos ya hicieron su parte, que ya no pueden pagar más. Lo escuchamos. Bueno, tanto ya hicieron su parte que ahora no van a pagar tarifas más altas. De todos modos, lo que yo señalé, que esto me parece que no hay forma de que esté en discusión, es que no puede lucir esta medida del gobierno, puede lucir equivocada, demagógica, equivocada o malintencionada, u otros adjetivos. Lo que no puede lucir es inesperada, porque fue anunciada. Bien. Convengamos que dentro de todos los adjetivos es el menos preocupante. Que No, pero es que ayer el presidente de la calle señaló que eso no lo sabía. Aldo le dijo, bueno, mira que fue anunciado, lo vimos recién. En tu análisis que hacías antes de esto de lo inesperado, no está el concepto que también, así como yo introduje, bueno, ojo, ¿qué dijo la oposición durante todos estos años cada vez que aumentaba la tarifa? Pero ojo que en el análisis de la oposición, y que no está incluido en tu relato, Ale, es el tema de la gestión, ¿no? Una cosa es quejarse del aumento de tarifas ante una gestión ineficiente que aprieta a la empresa al punto de no poder bajar su recaudación y tener que subirla. Y otra cosa es ante una gestión indiscutiblemente eficiente, cómo vienen las tarifas, ¿no? Hay un elemento que me parece que hay que poner arriba de la mesa, que es el siguiente. Por eso le decía a Alejandro, esto no es magia. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno entrante se compromete a no subir las tarifas, la premisa que necesariamente hay que poner arriba de la mesa son los ahorros de 900 millones. Es decir, nosotros para no aumentar las tarifas vamos a hacer un ahorro de 900 millones. Ahora, ¿cuál es el ahorro que hace el gobierno para no aumentar las tarifas ahora? ¿En qué se basa? ¿Cuál es la premisa? Entonces, acá está la madre del borrego. No se pueden, no, la gestión no. Claro, pero no se pueden poner en la misma balanza, no se pueden poner en la misma, en el mismo pie de igualdad la promesa de no subirlo con la acción de bajarlo en los hechos. ¿Por qué? Porque para no subirlo hay que hacer un esfuerzo en las finanzas públicas que permitan que el Estado pueda dejar de recaudar ese aumento extra en la tarifa. Por lo tanto, si no se entiende esto, que la rebaja de las tarifas está supeditada al ahorro de 900 millones de dólares, entonces no podemos comparar una cosa con otra, de ninguna manera. Eso es lo que se denomina el sacrificio fiscal. El tema es por dónde se ahorra esa plata. Eso es lo que tampoco está claro. Pero eso estará en la ley de además tampoco, pero tampoco está claro que sobre además no son 900, pueden ser más. Consideración vamos a estar hablando después más adelante en el mismo programa hoy. Pero el criterio además debería haber sido el mismo entonces el año pasado cuando UTE pedía no aumentar las tarifas porque decía que su rentabilidad había sido muy buena. ¿Y qué se dijo desde Economía? No, porque no podemos, porque tenemos un déficit fiscal que de algún lado tenemos que salir. ¿Qué pasó en este año? Los números de UTE no son tan buenos. Bueno, pero ¿qué pasó en este año que estaría diciendo que este año sí podemos? El déficit fiscal sigue aumentando, o sea que la explicación no es razonable. Era para decorar la inflación, nada más que para eso. Perfecto. Era para contener el índice de diciembre para que la inflación no se fuera del rango. Está muy claro. Entonces, la perspectiva de este año es aún peor que la del año pasado. Sin duda. O sea que el argumento no puede ser diferente. Nos quedamos en eso. La duda lo que hay dice por acá. 400 millones o no. Porque me parece un poquito exagerado. Bueno, no, lo de los 400 millones creo que quedó claro que es un cálculo a año entero, y acá no estamos hablando del año entero. Pero él habla de 900 a 1.300 millones, ¿viste? Ya le agregó un poquito. Va a ser 900 se le pasó un poquito algo, la mano. Pero no más 400. Siempre que aumente en marzo, claro. Si no, sí. Siempre que aumente en marzo. Es verdad, porque si él mantiene su promesa, ahí sí es 400 millones y un poquito más. Y ahí sí le hace recaer parte del esfuerzo, se lo hace recaer al gobierno saliente. Por eso yo decía que el cálculo es equivocado. Porque si el gobierno entrante se ratifica en su compromiso y dice, bueno, ahora ya que hicieron esta apuesta, nosotros la redoblamos. No aumentamos en marzo, pero el esfuerzo va a ser mucho más grande. Así que, señores del PIT-CNT de COFE, vayan a quejarse a los que dejaron las cuentas de esa manera. Bueno, se quejaron en el 2015, fueron a hablar con Mujica, el propio Fernando Pereira, por el aumento de tarifa. Es más, o se había aumentado por encima de la inflación. Ahora retomamos. Pausa, ya venimos.